y le habíamos prometido algo, hablar de la reforma laboral. Y es por ello que hemos invitado al doctor Claudio Bonamico. Él es abogado laboralista y está con nosotros, acompañándonos en esta tarde. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Brevemente, vamos a hablar de reforma laboral, sí, pero como abogado le pido una pequeña apreciación acerca de lo que acabamos de ver y escuchar del caso Fernando Báez Sosa. ¿Qué es esto de salir a hablar ahora por parte de Máximo Tongsen? ¿Algo que pidió tal vez él? ¿Puede ser una estrategia del nuevo abogado? ¿Salir a decir de que, bueno, ellos no hablaron en el juicio porque el abogado no se los permitió? Por su experiencia como abogado, ¿qué nos puede decir? Bueno, en principio, lo que hay que decir de este caso, tratándose de los involucrados, gente joven, lamentable, ¿no? Lamentable desde todo punto de vista. El extremo de violencia, el cual a su máxima expresión, terminando con la vida de un joven que recién como estaba empezando, ¿no? Segundo, bueno, como sabemos, es como que ahora pareciera que han cambiado de abogado, algunos de los que han sido condenados, y bueno, de acuerdo a lo que a mi consideración es algún tipo de estrategia de su nuevo letrado en función a, porque acá lo que está la condena mayor de cadena perpetua, sí, y bueno, de ver hasta la posibilidad, un poco lo que se hablaba de llegar a generar un nuevo juicio o alguna cuestión que tenga que ver con eso, pero el objetivo es reducir la pena, lógicamente, y entiendo, dentro del derecho no es decir, bueno, sacarlo y dejarlo libre, pero sí reducir la pena. Y bueno, ahora justamente hablar y romper esto, tuvieron su etapa procesal dentro del juicio para ejercer su derecho de defensa y bueno, asesorado lógicamente por un letrado, entonces bueno, ya ahora tiene que ver más con eso, a mi criterio. Bien. Bueno, doctor, gracias, muy amable. Pero seguimos hablando, pero ahora nos tenemos que ubicar en el terreno de la reforma laboral. Sí. Reforma laboral que forma parte de la denominada Ley Bases, que está en el Senado de la Nación, que todavía no ha sido aprobada. Habrá que esperar para saber qué pasa con esto. Habrá que ver también si se introduce o no alguna reforma en lo que ha sido enviado por el Ejecutivo. La pregunta es, ¿qué se estaría, en caso de que efectivamente se apruebe esta reforma laboral? ¿Qué cambiaría? ¿Cuáles son, por lo menos, algunos de los aspectos más importantes que recibirían cambios? Bueno, un poquito rápidamente para poner en contexto a la gente. Recordemos que hubo inicialmente un decreto de necesidad de urgencia, un DNU, el 7023, donde, bueno, por la cantidad que tenía de artículos, involucraba muchas áreas, ¿no? de los ciudadanos en general. Dentro de ellas la laboral. Esto tuvo varias críticas al respecto en función a esto, al ser un planteo tan voluminoso e inclusive hablando de necesidad y urgencia. Y lo que atacaba lo que eran las leyes laborales. Bueno, tuvo varios cuestionamientos concretos en la justicia, hasta que el más importante, considero, fue el de la Confederación General del Trabajo a nivel nacional, que terminó con una medida cautelar hasta inclusive una inconstitucionalidad en la Cámara Nacional del Trabajo, que ahora quedó a resolverse en la Corte Suprema, ¿no? Eso es como que está en suspenso. Pero no obstante eso, después, bueno, se presentó la famosa ley ómnibus, que era mucho más abarcativa que esta ley bases en lo que quedó, donde concretamente, ya pasando lo de la ley bases, donde a veces dicen, bueno, lo laboral, porque a veces se escucha, ¿no?, especialistas hablando del tema o periodistas al respecto, dicen, no, se ha reducido bastante de lo que hubiera sido. No, yo por lo que veo, temas en general, digamos, ¿no?, porque el título es modernización laboral, que en otras oportunidades y en otras épocas de nuestra existencia ha sido reforma laboral, flexibilización laboral, ha tenido muchos nombres, pero bueno, si hablamos de empleo, también ataca en otros aspectos empleo público, previsional, el tema de lo que tiene que ver con la evasión fiscal, con el tema de las multas. O sea, hay un contexto general donde, y esto dicho por también juristas de renombre como Ackerman, como Arese, o sea, no va a pasar un control de constitucionalidad en absoluto.
completamente anticonstitucional. Por ejemplo, en particular, lo que tiene que ver con la reforma laboral concretamente, la base o los principios generales del derecho, el principal es el protectorio hacia el trabajador, que es la parte dentro de la negociación y el reclamo la más débil. Esto que se llama o se denomina hiposuficiencia. Bueno, partiendo de esa base en general, es donde se fue formando esta ley, que recordemos, desde 1974, fue decretada en el 76, y donde ha tenido algunos cambios y demás. Y cuando se habla justamente de reforma y se dice, esto yo lo he hablado con pares, yo antes de ser abogado fui dirigente sindical, lo he hablado con algunos pares sindicales, y sí, requieren algunos convenios colectivos, incluso por también de la data del 92, del 75 y demás, de algún grado de modificación. Pero cuando se habla de reformas, no es quitar derechos. O sea, la premisa fundamental es quitar derechos, o como pasó también, se habían presentado alguna adhesión al tema de la ley de bases para que saliera rápidamente, pero porque querían evitar, dentro de esas leyes, un artículo le daba la atribución de frenar lo que era, por ejemplo, cuando se tomaba un lugar o lo que fuera por incumplimientos legales. Entonces, bueno, si la premisa va a ser esa, entonces empezamos mal. Sí discutir todo, pero todas las cartas sobre la mesa, digamos, por decirlo de alguna manera. Doctor, le hago una pregunta. Sí. Con respecto a la reforma laboral, o a esta modernización de la que se está hablando, ¿qué aspectos tal vez están a favor del trabajador o del empleado y qué aspectos tal vez a favor del empleador? Si es que hay alguno. Claro, yo, a favor del trabajador no encuentro ninguno. ¿No hay ninguno? No encuentro ninguno. Al contrario, pierde derechos. Porque fundamentalmente pierde derechos. ¿Y qué derechos, por ejemplo, pierde el trabajador? Claro, porque es involucionar en el derecho. Porque esta cuestión, y recordemos, tanto leyes como convenios colectivos, que el convenio colectivo tiene que ser superador a lo que subyace, que es la ley de contrato de trabajo, ¿no? Por la particularidad de cada actividad. Ese es el escenario donde se pueden discutir mejoras, y siempre, como lo dice la ley, tiene que ser mejor a la ley, si no va la ley directamente de contrato de trabajo. Pero, por ejemplo, el tan mentado de los empleos públicos, la estabilidad del empleo público constitucionalmente, en una de las partes también sería vulnerado. La derogación del estatuto del viajante. O sea, ahí estamos quitando directamente el tema de, por ejemplo, en el caso de las empleadas de casas particulares, que hablamos que es uno de los colectivos de trabajadores más vulnerados, en lo que tiene que ver con la registración, con su registración de acuerdo a la ley, también sacarían dentro de las derogaciones las multas correspondientes al artículo 50. Claro. Entonces, ¿eso va a fomentar directamente el empleo? No, lo que va a hacer, porque esa es la segunda pregunta. El empleo ilegal. Claro, cuando hablan incluso de la industria del juicio. No, acá hay una industria del incumplimiento, porque de ahí nace el tema del reclamo concretamente judicial. Digo, y si para el trabajador no hay nada positivo, como dice usted, ¿qué pasa? ¿Todo está a favor del empleador o tampoco es así? O sea, en principio lo que han querido hacer, porque acá hay una cuestión, y muchas veces lo hemos escuchado en esto de los formadores de opiniones, donde dicen que para fomentar o para modernizar o para incentivar el empleo, lo fundamental es modificar las leyes. Acá recordemos que estas leyes, como decimos, del 74 en adelante, han estado con los distintos gobiernos y las distintas situaciones económicas. A mi criterio es un problema fundamental o principal el que tenemos que resolver, netamente económico, nuestra economía. No de reforma laboral. A partir de ahí, no, por supuesto digo, a partir de ahí hay otros sectores, otras cuestiones que tocar, como las leyes, como digo, modificar algunas cuestiones que tienen que ver con las leyes, pero seriamente, no hacerlo de esta manera para tratar de coartar libertades y derechos directamente, para decir, bueno, y esgrimiendo de que decir, bueno, de esta manera vamos a fomentar el empleo. Recordemos que, y lo está diciendo el gobernador de Córdoba, el tema de, y lo que siempre le están pidiendo, el plan económico, este famoso plan económico que viene implementando el gobierno, ¿cuál es el plan productivo que tiene a la par? No lo va a tener. Ya lo dijo incluso
cuando hace esta gira, la última de Estados Unidos, primero que llegó al lugar donde llegó, porque acá hace 20 años que está prácticamente todo explotado y por eso llegó. Y segundo, que su plan es netamente económico. Entonces el tema de la producción queda como en un segundo o tercer plano. Seguimos nuestro diálogo con el doctor Claudio Bonamico hablando de la reforma laboral. Bueno, Claudio Bonamico, ¿hay algún tipo de resistencia de parte de algunos sectores para que tal vez se reformen algunos de los aspectos relacionados con la ley laboral? Sí, de hecho que, bueno, primero también lo fundamental es ver qué es lo que va a pasar, porque como sabemos, esto tuvo media sanción en diputados, ahora va a pasar, bueno, falta qué va a pasar con la Cámara de Senadores, como que están discutiendo, pareciera que va a haber voto para el dictamen, pero bueno, después hay que ver lo concreto que va a pasar en el recinto al momento de la votación. Y otro punto importante, que hoy, por ejemplo, fíjate la particularidad, lo del DNU del 7023, con lo que está proponiendo la ley base, porque salvo el tema laboral, ¿no?, que dijimos que está suspendido, el resto tiene vigencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay cuestiones que están redactadas de una manera en el decreto que colisionan de alguna manera con lo que está planteado en la ley base. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ahí en lo que tenía que ver con el tema del preaviso, el periodo de prueba, donde acá en la ley se incrementa de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tiene la empresa, y ese es otro de los puntos. Y yo lo he hablado hasta con empresarios inclusive, o con pymes, dueños de pymes, que conocen su trabajo perfectamente, su empresa hace muchos años, y le digo, bueno, ¿cuánto necesitas para determinar si un trabajador puede cumplir con la tarea que vos le estás asignando? ¿Y qué dicen? Y yo le digo, bueno, ¿qué dice el Estado ahora? 3 meses. Bueno, ¿te sobra, te falta? Ellos consideran en general que sí. Recordemos que habla hasta de 8 meses y hasta de 1 año, depende de la cantidad de trabajadores. Entonces, y en la práctica, vamos a la práctica, a la calle directamente, cuando uno ve las distintas cuestiones, que hay empresas que utilizan un recambio de trabajadores permanentes por distintas razones, y donde la mayoría son jóvenes, y algunos tienen su primer trabajo, se enferman, no se pueden enfermar ni 2 días porque cuando van los despiden. Esas son cuestiones que pasan en la realidad. Entonces, ¿qué le estamos dando? Más herramientas. ¿Qué le estamos sacando, condonando multas para que el tema de la informalidad, que en su momento estas leyes propugnaron para regularizarlo de alguna manera, le estamos abriendo rienda suelta para que lo puedan hacer tranquilamente? ¿Eso va a hacer que cambie el hecho de sacar las multas? ¿Va a hacer que cambie la mentalidad en función a estas cuestiones? Bueno, a mi criterio no, porque ya estos son estudios de tiempo. O sea, la ley laboral en su momento, cuando comenzó y se fue, como digo, se fue en algunos aspectos modificando y perfeccionando, si se quiere. Para eso después tenemos el instrumento del convenio colectivo, donde la paritaria debe estar abierta durante todo el año, a mi criterio también, y no solo discutir lo salarial. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, vemos el otro escenario que tenemos del lado público, estoy hablando netamente de lo privado, del lado público, donde ya comenzaron los despidos en distintos sectores, donde esos ajustes directos, sumado a lo que vamos a obtener en la ley base, también profundiza esa situación. Entonces, está claro que lo que propone el presidente desde hace tiempo es cero, el Estado cero. O sea, para él, el Estado no debería tener cero injerencia, ¿no? Pero ¿qué pasó con el caso de las prepagas? Cuando abrieron, por decirlo de alguna manera, la puerta para que liberaran los precios, después lo tuvieron que frenar porque, claro, un sector de nuestra sociedad que es denominado clase media y lo estaba perjudicando abiertamente. Bueno, ahora vemos todo lo que está pasando, que tienen que devolver dinero, pero pareciera ser que en la audiencia que tuvieron el otro día, pareciera que solamente va a ser hasta julio, que en julio se liberaría de vuelta. Doctor, me preguntan por aquí, dice, en el caso de los jóvenes que ingresamos a trabajar, el periodo de prueba, ¿tiene que ser de lo que dispone el empleador o esto se puede acordar de manera conjunta? No, eso va a estar regido ya sea en la ley que está. Es decir, hoy sigue siendo 3 meses. Claro, hasta que eso tenga vigencia, hoy sigue siendo 3 meses.
salvo, bueno, alguna ley de las empleadas de casa particulares es distinto, varía unos días, pero es de acuerdo a lo que fije la ley. No es que lo puede fijar entre empleador y trabajador. Claro, de todos modos la ley tengo entendido que contempla hasta la posibilidad de 8 meses. 8 meses y a un año también, en caso de cantidad de empleados. Exactamente. En sí va a salir como 6 meses, después 8 o hasta un año. Ese sería más o menos también hasta dónde llegaría. Pero por eso es desvirtuar una herramienta para algo también. E incluso a muchos que les dicen, che, no, mira, yo te voy a registrar después de los 3 meses cuando yo vea, bueno, si esto funciona o no. Y no, lo tiene que registrar el día 1. El tema del periodo de prueba tiene que ver con relación a la indemnización, que después les corresponde, funciona que cada uno dentro de ese periodo rescinda la relación laboral. Pero tiene que estar, imagínense, si del día 1 y tiene un año de periodo de prueba, va a estar no registrado. La locura. Bueno, nos dicen por aquí, está bueno que se reforme porque hoy, antes de tomar un empleado, tenemos que pensarlo mucho porque no sabemos si después nos hacen un juicio y terminamos perdiendo la empresa, nos dicen por aquí. Bueno, habría que ver, yo quisiera saber las estadísticas concretas de cuántas pymes, porque esto también lo utilizan para levantar esta muletilla del tema de la industria del juicio. Quisiera ver cuántas pymes cerraron producto de algún juicio laboral, que no lo tenemos, ese número tampoco. Y por otro lado, en desvirtuar lo que tiene que ver la relación en la inscripción, de acuerdo a la ley, entonces si ellos lo cumplieran, no. Y muchos que dicen, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo registro? ¿Por qué? Porque tiene las cargas tributarias, las cargas financieras. Si van a pedir un préstamo para su empresa, tampoco tienen acceso al crédito. Y después llega el costo laboral. O sea, hay una cuestión de costos que confluyen en general para una empresa, pero no es el del trabajador el principal. Entonces, lo que más dicen, el ahogo que tienen con la carga tributaria y fiscal. Doctor Claudio Bonamico, gracias por su visita, muy amable. Y a ver qué, por supuesto, esperar para saber qué ocurre finalmente con la ley Bases y si finalmente de qué manera se modifica o qué manera finalmente queda aprobada esta denominada modernización laboral. Mira, el agradecido soy yo por la invitación, como siempre, y quisiera decir 2 cosas finales. La primera es que no solo la coyuntura siempre nos lleva puesto en relación a discutir los temas de fondo, máxime lo que tiene que ver con lo laboral, y sí discutirlo en serio, todos los actores involucrados, para lograr una mejor reforma o una mejor ley que tenga que ver con la producción. Y segundo, que bueno, en el recinto, una vez analizada a fondo esta ley, estén a la altura nuestros legisladores.